Hola, vamos a hablar de glaucomas pediátricos, diagnóstico y tratamiento. Como podrán ver, el glaucoma en menores de 5 años es el padre de las peores ambliopías. Primeramente produce un aumento del largo axil por la esclera más complaciente. Eso lleva a miopización, que además, si es unilateral o es asimétrico, puede generar anisometropía con más ambliopía por desenfoque. La córnea aumenta el tamaño, se produce la ruptura de la Descemet con las estrías de Hub. Estas estrías se transforman en nébulas que, si interesan el área pupilar, llevan a un astigmatismo irregular con más ambliopía por desenfoque y además de la ambliopía que produce por deprivación esta nébula. El edema de córnea se transforma en crónico, también lleva ambliopía por deprivación. Sumamos a todo esto el daño de la superficie ocular que pueden presentar y además comparte con el glaucoma del adulto el daño del nervio óptico, como se puede ver en esta megalopapila excavada, donde queda solo una delgada capa de anillo neuroretinal. Por eso es el más agudo de los glaucomas y de tratamiento inmediato. Lo importante sería la prevención. Para eso, la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil pregona el examen con dilatación pupilar del niño con fondo de ojo al nacimiento, a los 6 meses, al año, a los 3 años, a los 5 años y luego cada 2 años. Esto permitiría hacer un diagnóstico lo más precoz posible con minimización del daño. La WGA clasificó el glaucoma infantil en el consenso de Vancouver del 9º consenso en julio de 2013, dividiéndolo en un glaucoma primario infantil y un glaucoma secundario. En el primario se encuentran el congénito primario y el glaucoma juvenil de ángulo abierto. Y en el secundario, aquellos que son asociados a anomalías oculares no adquiridas, a enfermedad sistémica o síndrome no adquirido, a condiciones adquiridas, y tiene un capítulo aparte, el postcirugía de catarata. Todos estos glaucomas secundarios son de peor pronóstico que los primarios, porque tienen muchísimas otras lesiones asociadas. El glaucoma congénito florido podemos hacer el diagnóstico a una cuadra, como ya digo, porque presentan edema corneal con estrías de Hub, como se pueden ver acá, epífora bilateral y continua, irritabilidad, el niño no come, no duerme, no juega. La madre en general refiere que se arañan el cuero cabelludo o se tiran de los pelos, evidentemente por el dolor que el aumento excesivo de presión produce y que genera todo este daño anatómico. Hay estornudos por estimulación trigeminal, hay megalocornea y buftalmos, por lo que contamos, es todo complaciente, pestañas largas y arqueadas, justamente por la rémora venosa, por el buftalmos a nivel del borde palpebral, y todos estos signos asociados hablan de un glaucoma congénito florido, que es el que se presenta debajo de los 5 años y fundamentalmente debajo de los 2 años de vida. Las estrías de Hub pueden ser curvilíneas, se van a transformar en nébulas, y por supuesto, para diferenciarlas de la lesión por forceps, es que estas son verticales y con lesión facial, pese a que hay partos traumáticos que sin forceps también pueden generar edema de córnea, pero que se resuelve espontáneamente. Una cámara anterior profunda, hipotrofia iridiana, el iris apolillado fundamentalmente cerca de la raíz del iris, hay limbo difuso. Por debajo de los 2 años, la córnea va a aumentar su diámetro, produciendo la famosa megalocornea. Y por debajo de los 5 años va a haber buftalmos. A partir de los 4 o 5 años ya el glaucoma se presenta sin megalocornea y buftalmos, se presenta después de esa edad. Y entonces ahí el diagnóstico se hace más difícil. Por supuesto que las manifestaciones dependerán del grado de obstrucción del ángulo. Y entonces tenemos que en obstrucciones severas va a haber un cuadro muy florido como el que vimos, pero en obstrucciones leves, con un leve aumento de la presión ocular sostenido, lo que se va a producir es una megalocornea con un adelgazamiento del grosor corneal, por eso acá la paquimetría es importante, sin edema, donde va a haber leve buftalmos y miopización. Y las formas muy tardías van a presentar daños parecidos al glaucoma del adulto, porque ya ahí sí vamos a tener un aumento de presión ocular confiable, porque deja de ser anecdótico, ya que el globo no es complaciente, y hay un aumento de copa disco y puede haber también miopización. ¿Cómo examino a un paciente que recibo, tanto que tenga sospecha de glaucoma como no? Tomo agudeza visual en los preverbales
determinando actitud visual. Le tapo un ojo, le tapo el otro, no se enoja cuando le tapo ninguno de los dos ojos, mira con los dos, quiere decir que ve bien. Acá vamos a ver ya un paciente con mala actitud visual, le tapo un ojo y fija, le tapo el otro ojo y no fija, el ojo está incluso en XT. Bueno, eso habla de baja visión. Le hago el examen sin anestesia general en lo posible. Acá tenemos un chiquito que es afáquico unilateral y le estoy haciendo la tonometría con el termómetro de rebote, que es ideal para hacerlo sin anestesia. Luego los dilato con tropicamida y fenilefrina y hago la cicloplegia y la refracción, donde voy a medir generalmente lo que se encuentra una miopía o astigmatismo de 3 dioptrías en los glaucomas. Luego lo veo con el OBI, que lo puedo ver si no sin la mentonera, acostado en una camilla, y la biomicroscopía y hacemos el OBI. En el diagnóstico y seguimiento de glaucoma infantil es muy importante conocer la normalidad según la edad, saber que el glaucoma es un combo, en el adulto también, pero en el niño es muy semiológico el diagnóstico, donde la presión ocular va a tener un valor relativo por debajo de los 5 años porque luego es complaciente, la córnea también. Entonces eso atempera, la presión que yo tomo es mucho menos que en la que en realidad tiene. Tomo 30 y hay buftalmos, y hay megalocórnea, y el edema de córnea, la presión es 60. No hay presión ocular de 30 que pueda producir ese daño estructural. La clínica soberana, como dijimos, y la visualización de la papila y la refracción son muy importantes. Generalmente hago examen bajo anestesia general, donde hago la tonometría. Si lo hago con el aplanático, apenas se induce la anestesia, porque sé que después me va a bajar 4 milímetros de mercurio. Si no, lo hago con el termómetro de rebote. Fíjense que las presiones oculares en el recién nacido son muy bajas, y en el lactante también, y hasta 17 de 5 a 14 años. Por eso no considero que esté regulado un glaucoma con 21 milímetros de mercurio. Lo máximo para determinar regulación son 18 milímetros de mercurio. La presión tiene que ser, incluso si hay daño del nervio óptico, todavía mucho más baja, en 12 milímetros de mercurio. El diámetro corneal, acá tenemos lo descrito por San Pablesi, la biomicroscopía, podemos encontrar, como dijimos, el limbo difuso, una cámara anterior profunda y la hipotrofia de iris. En la gonioscopía podemos ver un ángulo de recién nacido con estos trapezoides oscuros por la falta de la capa pigmentaria del iris, que si se perpetúa después de los 2 o 4 años, ya son ángulos glaucomatosos. Y si no, persistencia de restos mesenquimatosos, o bien una falsa inserción alta de iris porque hay un plegamiento del iris, o ángulos que pueden ser mixtos. El largo axila aumenta mucho en los primeros 2 años de vida y luego menos. La paquimetría tiene los mismos valores que en el adulto, y si yo la voy a tomar en el contexto, pero jamás resto valor de presión ocular si tengo edema de córnea con paquimetría elevada. Ahí al revés, sumo. Para producir una ruptura en la córnea o un edema de córnea, la presión es mucho más de la que yo tomo. Los signos de la víctima, que es el nervio óptico, no van a tener los signos del adulto, del daño del adulto. Sí, un aumento del tamaño papilar, una megalopapila, porque el gusano produce un aumento del anillo de Elgin, y con eso vamos a tener una megalopapila con un aumento de excavación concéntrico, que cuando lo opero, como disminuye el largo axil, la megalopapila se achica, la excavación también, pero eso no quiere decir que haya una excavación, a veces reversible, no indica que se recuperen fitas. Por eso sigue siendo un glaucoma agudo, el más agudo, y de tratamiento urgente. Y ahí tenemos la megalopapila adquirida. Nosotros si proyectamos el spot del oftalmoscopio y el spot no cubre toda la papila, porque es una megalopapila, si cubre todo, si coincide con el tamaño de la papila, es una papila normal, y si excede el tamaño de la papila, es una micropapila. Así podemos medir en los niños el tamaño. Y acá también vemos una asimetría en una paciente con un glaucoma juvenil de ángulo abierto. Esta es la historia natural. Paciente se presenta, esta es la foto de los 10 días de vida que trajo la madre, con ojos grandes, ya tenía epífora y fotofobia. Acá comienza ya el edema corneal y las estrías de HAP, y fíjense cuando consulta a los 6 meses de vida, ya hay un gran avance del glaucoma. El examen fija y sigue, tiene un pequeño nistagmus, un nistagmus fino, ortotropia. En ambos ojos, por supuesto, encontramos megalocórnea, el edema corneal, estrías de HAP y cámara anterior profunda. La esquiascopía nos muestra una miopía bilateral. El examen bajo anestesia, las presiones altísimas, más de lo que seguramente esto tomo, pero tiene más. El diámetro corneal aumentado, la hipotrofia iridiana, el limbo difuso,
el aumento del largo axil por muy encima de lo normal, y una paquimetría gruesa por edema. Entonces yo sumo presión, no resto. Así es como estamos haciendo el examen bajo anestesia ahora en momentos de pandemia, así como lo hacíamos antaño, y usábamos el Perkins. Ahora utilizamos obviamente la tecnología de rebote, que es ideal para este momento de pandemia, porque se hace a distancia y por la exactitud que tiene. De medición de diámetro corneal, paquímetro, medición del largo axil. Gonioscopía, fíjense, el paciente, sacamos la mentonera, hacemos el examen de la biomicroscopía y la gonioscopía con lente de 3 o 4 espejos. VM, un auxiliar fundamental, tanto para el prequirúrgico, para ver características del ángulo, como para el postquirúrgico, que muchas veces nos muestra en qué falló nuestra cirugía o cómo está nuestra cirugía. Es fundamental para el seguimiento. La oftalmoscopia binocular indirecta para ver retina periférica por la miopización. Y también vamos a aprovechar para hacer el ODI, que es la oftalmoscopía digital indirecta. Hacemos una afirmación fundamentalmente en nistagmus, incluso en paciente despierto, y después hacemos la captura y podemos tener fotos del nervio óptico. Y fotografiamos, o si no podemos, dibujamos el nervio óptico, pero es muy importante tener una imagen de nervio óptico. En glaucomas unilaterales descompensados, yo dije que era el glaucoma debajo de los 5 años, el más agudo y de tratamiento urgente. Pero si yo tengo un paciente con un glaucoma unilateral muy descompensado, en estos casos el glaucoma no pasa a ser lo principal. Acá lo importante es pensar que puede ser secundario a un tumor y descartar por ecografía, VM e imágenes como resonancia magnética que no sea un tumor. Por ejemplo, este paciente es un retinoblastoma que está en glaucoma porque ya está invadido el nervio óptico. Si lo opero, disemino la enfermedad y pongo en peligro la vida del paciente. Esta es una neurofibromatosis con neurofibroma plexiforme, donde sí se puede hacer la cirugía. Acá tenemos un paciente con un linfoma espontáneo, era un médulo epitelioma, tampoco, acá hay que priorizar la cirugía de glaucoma, obviamente, así que mucho cuidado. Este es un santo granuloma juvenil. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya lo diagnosticamos y ahora el tratamiento tiene que ser integral y urgente. Tenemos que acompañar al niño y su familia, tenemos que preservar el nervio óptico, combatir la ambliopía, dando la corrección óptica, y si hay una anisometropía, la oclusión, y prevenir complicaciones como el desprendimiento de retina tardía, la catarata y el daño de la superficie ocular que acompañan a estos glaucomas. Para disminuir la presión ocular, tengo que disminuir la presión de humor acuoso, aumentar la salida. Porque yo necesito la presión ocular lo más baja posible, que es la mejor neuroprotección. Y como ya dijimos, los 21 que dicen la mayoría de los trabajos no es lo que consideramos adecuado. Ya Bigland hace muchos años publicó que los pacientes que tenían menos de 19 milímetros eran los que mejor mantenían la estabilidad de su nervio óptico. Nosotros consideramos que tiene que ser por debajo de 18 y si hay daño del nervio óptico, alrededor de 12. Entonces, el tratamiento de estos pacientes tiene que ser cirugía o tratamiento médico. Dijimos que debajo de 5 años la presión es anecdótica por los daños y por la complacencia del globo, por eso produce los daños estructurales y anatómicos que produce. Entonces, como no hay una presión ocular medible y es altísima, el tratamiento es quirúrgico y urgente. ¿Qué pasa a partir de los 5 años? Bueno, y el globo ya deja de ser complaciente. Si el glaucoma aparece en mayores de 5 años, la presión es real. ¿Pero es confiable? Hay que pensar que es muy raro que un glaucoma aparezca en edad escolar, debute en edad escolar. Entonces hay muchos falsos diagnósticos y llegan chicos por errores tonométricos medicados. Los chicos no hacen glaucoma agudo y tenemos que, antes, una golondrina no hace verano y una tonometría dudosa no tiene que obligarnos a dar tratamiento, sí a volver a repetirla. En mayores de 8 años adolescentes tengo presiones reales, confiables, puedo hacer el estudio y el seguimiento que hago en un adulto, con curva de presión, con campo visual, con HRT, OCT, y ahí hay un tratamiento médico posible, pero chocamos con un problema, que es la adherencia al tratamiento, la adherencia del adolescente, y ahí es cuando tenemos que sentarnos muchas veces con el adolescente a explicarle la importancia de esta enfermedad crónica.
Entonces, en menores de 5 años donde voy a hacer cirugía, la idea es maximizar la primera cirugía. En 31 años que llevo haciendo glaucoma y tratando glaucoma infantil en el Hospital Garrahan, operé 743 ojos y he aprendido que la primera cirugía es la más importante. Por supuesto que hago, si vienen poco descompensados, cirugías angulares como trabeculotomía. No tengo experiencia en goniotomía. Pero en general vienen muy descompensados, entonces hago trabeculectomía amplia y generalmente comienzo con implante de membrana amniótica como un antimetabolito seguro, porque además tenemos banco de tejido en el hospital y lo tenemos en forma gratuita. Sino también lo he probado con matriz de colágeno. Cuando tengo que reoperar, hago needling de la cirugía anterior y cuando se agotan los cuadrantes superiores y el paciente tiene edad escolar y tiene un medio social adecuado, indico dispositivos de drenaje. Desde 2017 utilizo el tratamiento de modulación sobre el cuerpo ciliar con micropulsos o subciclo. Con la técnica tradicional o ahora frente a la recidiva hago la técnica plus. Vamos a ver entonces la trabeculotomía. Acá utilizo la técnica de Harms. Realizo transiluminación con la maniobra de Minsky, que también es muy de mucho valor también para la ciclofotocoagulación transescleral, para poder ubicar la pars plana o plicata donde se hace generalmente el tratamiento. Pero bueno, acá lo que vamos a ubicar es donde está el SLEM, el conducto de SLEM, justamente entre la luz y la oscuridad. Y ahí pasamos el trabeculótomo. Y acá tenemos, el trabeculótomo, como vamos a ver, tiene que ir gentilmente, no tiene que costar trabajo, y sí, tenemos que entrar en cámara anterior detectando en SLEM, a veces con una pequeña hemorragia. Es muy importante no hacerlo por detrás del iris. Y acá tenemos la trabeculotrabeculectomía con el implante de membrana, donde tallamos el flap escleral, suturamos primero la membrana amniótica a 2 milímetros por detrás, donde voy a hacer la escleroqueratectomía, y previo a hacer la trabeculotomía, para no tener que suturar la membrana como es tan delgada en un ojo que está hipotónico. Ahí entonces siempre paracentesis, inyección de viscoelástico, y luego trabeculotomía, como explicamos, con pasaje de las 2 ramas. Acá van a ver que una no la pudimos pasar bien, y luego escleroqueratectomía amplia con iridectomía bien periférica y basal, porque el niño tiene hipotrofia iridiana, y si hacemos una iridectomía amplia, se amplían tanto que parece una segunda pupila. Entonces tiene que ser bien amplia y bien basal, superando el tamaño de la escleroqueratectomía. Y acá tenemos la membrana, así queda. Va a sobresalir como el jamón de un sándwich, porque vamos a suturar el flap sobre la membrana y sobre la esclera, y vamos a ver que así sale como el jamón de un sándwich. Lo que va a hacer es, al reabsorberse al mes, va a liberar los factores que inhiben la vascularización, la inflamación, mejorándonos digamos, la performance de la ampolla. Y va a prevenir la falla temprana porque va a disminuir la adherencia del flap, ya que durante un mes va a estar saliendo como el jamón de un sándwich. Y cuando hicimos la primera tanda de 14 ojos, recibimos el premio SAO, con un seguimiento 2002 a 2004, con 15 meses de seguimiento. Tuvimos un 93% de éxito haciendo trabeculectomía con implante de membrana, pero como todo método, con el tiempo siempre baja el éxito, y hasta actualmente tenemos 162 ojos realizados, donde un 68% regulan. Siempre un 18-20% más que si hacemos solo trabeculectomía. Por eso lo seguimos usando. Nos permite ampollas ABCDE positivas, con buena altura, con bordes difusos, con un color blanco rosado, con un diámetro de 8 a 12 milímetros y un espesor delgado con microquistes, como tiene que ser la ampolla adecuada. Aquí está la matriz de colágeno, como la colocamos al cerrar el flap sobre el flap. Esto generalmente aumenta el tamaño porque se embebe con el humor acuoso y genera una ampolla virtual y evita que los fibroblastos generen fibrosis. Pero nosotros tenemos otro problema, que es el bloqueo de las brechas por el iris. El chico repara todo y, por supuesto, esto lo asume como una herida, y el iris siempre va a bloquear, muchas veces con discoria. Por eso tenemos que ser tan delicados al momento de la iridectomía,
porque es un hiperreactivo uveal. Fíjense cómo cierra absolutamente la brecha y con qué fibrosis la hace. Los dispositivos de drenaje, he utilizado el Molteno monoplato, doble plato, hemos llegado a colocar 2 implantes de Molteno. Actualmente utilizo el implante de Amet, con los demás no tengo experiencia. Es una eficaz alternativa, baja mucho la presión, a veces mucho más que una trabeculectomía, pero si el medio higiénico no es muy bueno, las complicaciones pueden ser devastadoras, así que hay que elegir el terreno. Esto me lo trajo la mamá de una paciente que me dijo, mire doctora lo que se sacó del ojo. La chiquita no llegó a ser una endostalmitis, pero trajo con sutura y todo. Hay tips justamente para mejorar el rendimiento y evitar las complicaciones con el dispositivo de drenaje. Siempre lo que hago es explicarle a los padres que tienen que seguir el tubo, que parece una vena, entre la córnea y el plato, para saber que esté bien cubierto siempre por la conjuntiva, ¿sí? Y suturamos bien el plato, hacemos tapa escleral y cubrimos con pericardio. Y acá vamos a ver, este es un paciente Sturge-Weber, fíjense, angiomas esclerales terribles, es un paciente de 13 años, entonces purgamos siempre el dispositivo, lo suturamos bien y lo llevamos hacia atrás, cortamos entonces bisel hacia arriba, un tubo que sea largo porque en los chicos, por el aumento del largo axil del ojo y a veces el crecimiento del buftalmos, hay que hacerlo parapupilar largo, el tubo justamente para no quedarnos por el crecimiento con un tubo que se estructura. Entonces lo ponemos parapupilar largo y a veces en chicos más chiquitos yo hago un rulo acá y dejo un poco de tubo como para reponer. Siempre fijo el tubo, por supuesto hago tapa escleral y colocamos pericardio también para cubrir. Esos son los postquirúrgicos inmediatos, se ven los tubos pupilares largos, siempre bien sobre el plano del iris, y entrando con una aguja 25G si la esclera es muy complaciente, para que no quede espacio y no haya celde. Decíamos sobre el cuerpo ciliar. Bueno, hasta ahora, hasta hace un tiempo, tratamiento tópico para disminuir la producción de humor acuoso. Endociclo de fotocoagulación, no tengo experiencia. Ciclodestrucción hace años, enojos ciegos dolorosos no tumorales para ser conservador. Pero bueno, desde 2017 hay 4 equipos que realizan ciclofotocoagulación transescleral. Actualmente son 4 equipos con micropulsos o con subciclos, según la marca, así lo nombran. Y acá vamos a ver cómo se realiza. Este es el equipo de Quantel, que tiene una sonda puntiforme, entonces nos permite poder medir del limbo, pues ya que muchos chicos hay que hacerlo a 2 o 3 milímetros del limbo. Acá tenemos la sonda de Iridex, que emite a 3 milímetros, y muchas veces tenemos que hacer a 2 o 2 milímetros y medio a edades por debajo del año. Bueno, en este caso hay que anteriorizar la sonda, y es mucho más práctica la sonda puntual. Pero tienen los dos la misma eficacia. Bueno, acá yo hice la experiencia en 31 pacientes, 25 niños y 6 adultos con glaucoma, lo seguí durante 19.5 meses, hubo un solo tratamiento de duración de 60 hasta 160 segundos, 60 en aquellos que tenían tubos o ampollas donde no se podía tratar, o zonas de adelgazamiento escleral donde no se puede tratar. Siempre a 2 watts de potencia y con un ciclo de emisión de 31.3%. Siempre bajo anestesia general. Definición de éxito, una presión ocular por debajo de 18, como comentamos. Tasa de éxito fue muy alta en el primer mes, fue bajando a los 4, y finalmente a los 19.5, 37% de éxito. Pero se puede repetir, de hecho se repitió en algunos pacientes, y continuó manteniéndose la presión. Por eso el hecho de poder reaplicar hace que este método sea, en ojos refractarios a todo tipo de tratamiento, una nueva esperanza. El tiempo de fracaso fue 7 meses. Actualmente cuando hay recidiva, lo que hago es hacer 6 puntos perilimbares plus, con la misma periodicidad o 40% de emisión, y lo hago puntual 2 segundos en 6 a 12 puntos, sin hacer destrucción. También se puede agregar algún punto de algún cuadrante de ciclo de destrucción, además del micropulso, cuando hay recidiva. Y bueno, como nosotros vamos a llegar a los pacientes mayores de 5 años, donde dijimos que las presiones que tomábamos podíamos ser reales, ahí sí
podemos realizar tratamiento médico. Pero recordemos que es raro que un chico tenga glaucoma en edad escolar, sepamos, como dijimos, el error tonométrico, es muy importante descartarlo, puede ser un paciente cortisónico, el antecedente nos dirá y se puede hacer tratamiento médico, y esperar el lavado del corticoide, y si no regula, hay que ir a una cirugía. Puede ser un afáquico o un paciente con una córnea gruesa o un glaucoma del afáquico. A veces el afáquico tiene una córnea gruesa y no tiene glaucoma, o puede ser un glaucoma juvenil de ángulo abierto, como es esta paciente que presentó dolor, por eso fue a la consulta, antecedentes del padre con un glaucoma juvenil, y una tía es gemela y la otra hermana también está tratada, 21 y 45 de presión en octubre de 2019, ya con una disminución de agudeza visual importante, una paquimetría simétrica sin edema, gonioscopía ángulo abierto y, como vemos en la VM, fíjense el daño del nervio óptico, la simetría, el importante daño y la ligera megalopapila en el ojo izquierdo. Desde el campo visual muy deteriorado del ojo izquierdo, y lo mismo la mácula y el OCT de capa de fibras del ojo izquierdo. El tratamiento médico máximo, por supuesto, el ojo izquierdo con las presiones que tenía no reguló, el derecho sí, se le hizo una trabeculectomía con implante de membrana amniótica en corrientes, recidivó al poco tiempo y me lo derivaron constatándose un bloqueo por el iris de la brecha, y lo que realizamos fue ante la progresión micropulsos, con lo cual está regulando con tratamiento médico máximo. Pero en julio del 2020 comenzó con el ojo derecho con 35 con tratamiento médico máximo, y hubo que hacer una trabeculectomía con membrana. Entonces, cuando voy a usar tratamiento médico, tengo que minimizar y optimizar el tratamiento, la mínima cantidad de drogas que me permita regular la presión, con instrucción, con ok del pediatra, sabiendo que pueden haber reacciones adversas, y cada droga que agrego sumo reacciones adversas, más que efecto. Daño en superficie ocular, tiene muchos años de vida. Tomar en cuenta la falta de adherencia, la taquifilaxis, y ver la posibilidad de que puedan sostener económicamente el gasto. Entonces, en el glaucoma primario congénito, excepcionalmente, lo doy en el prequirúrgico si por algo se va a postergar la cirugía. Dijimos que es debajo de 5 años quirúrgico siempre. Pero, como muchas cirugías, el 70% de los pacientes requieren, además de la cirugía, tratamiento coadyuvante postquirúrgico. Así que se usa en el postquirúrgico, como ven, en todas las categorías. En el glaucoma juvenil de ángulo abierto como tratamiento inicial, en el glaucoma infantil secundario de ángulo abierto, como puede ser un cortisónico como tratamiento inicial, o cirugía de catarata de aparición tardía, porque el inmediato glaucoma post cirugía de catarata en un afáquico es por bloqueo y es quirúrgico. Y en el uveítico, junto con el tratamiento de la inflamación. Uso inhibidor de la alianza carbónica, pues nosotros no tenemos timolol al 0,1% para usar en niños. Brinzol, dorzolamida, y agrego un beta bloqueante selectivo en pacientes menores de 2 años. Ya a partir de los 2 años puedo ya utilizar el análogo de prostaglandina. Generalmente si es un adolescente o un escolar con glaucoma, comienzo con un análogo, al que le agrego un beta bloqueante o un inhibidor, si no regular, en general no más de 2 drogas, y la brimonidina solo a partir de 8 años, porque puede producir apnea y muerte. Si no regula con 2 drogas, no lo hará con 3, pero tengo pacientes hasta con 4 drogas cuando ya son refractarios a todo. Lo importante es que hagamos tratamiento médico quirúrgico, tenemos que hacer el tratamiento integral personalizado, hay que acompañar al niño y su familia para lograr adherencia, tenemos que tratar de que llegue a ser un adulto vidente, y para eso hay que preservar el nervio óptico, como dijimos, combatir la miopía, dar la corrección y la oclusión, los filtros para la fotofobia, prevenir complicaciones, desprendimiento de retina tardío, catarata, a veces por el daño celular de las cirugías, daño de superficie, estéticas, estimulación temprana, comunicación con padres y pediatras, estimular en chicos de baja visión el arte y el deporte, porque tienen muy buena audición y generalmente mucha predisposición en la música. Asesoramiento nutricional, relación con la escuela y psicopedagoga, siempre es tratar de que vayan a escuela normal con maestra integradora. Proveer elementos de comunicación, tecnología y baja visión. Tratar de que tengan el certificado de discapacidad o incapacidad, muy importante para la cobertura de tratamientos de salud mental, obviamente, para acompañar a la familia del niño en esta afección crónica, tratar las afecciones estéticas, especialmente en la adolescencia, escuchar al paciente. Y lo van a seguir lejos del lugar donde lo operamos, transición asistida con colegas a distancia, interconsulta con genética,
Interconsulta casos de extremo, segunda opinión. Es muy importante, a mí me pasa un ojo único multioperado, la opinión de otro glaucomatólogo infantil a mí me da una seguridad mayor y aparte me permite apoyar a los padres porque es una carga difícil para todos. Y todo esto que hago quiero que tenga continuidad con una transición médica a la oftalmología del adulto que sea exitosa, que nada de esto se pierda, tiene que ser una continuidad. Y la transición tiene que ser oportuna y programada. Para eso hay que hacer la transferencia real cuando pase con la patología regulada. Y es un proceso con etapa inicial, intermedia y final, que comienza el día de diagnóstico donde yo tengo que reafirmar las capacidades del chico y no sus déficits. Tengo que lograr su autonomía, tiene que ser personalizada. Y en el momento de la transición no hay una edad justa, tiene que ser una decisión conjunta entre adolescentes, pediatra y familia. Y coordinando el servicio infantil con el servicio de adultos en un trabajo en conjunto durante meses, atendiendo en conjunto al paciente, donde entonces la telemedicina jugará un rol fundamental a través de la teleconsulta cuando los servicios están a distancia. Como consejo final, maximicemos la primera cirugía, que es la que más va a durar en menores de 5 años, supervisemos el tratamiento médico cuando vamos a hacer tratamiento médico en niños de edad escolar o adolescentes, realizar siempre el tratamiento integral personalizado, que la transición sea oportuna y programada. Muchísimas gracias por su atención.